Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos una vez más a este programa, El Aprendiz Cristiano. Así que prepárate algo, siéntate, relájate, presta mucha atención que seguramente aprenderás algo nuevo y algo diferente. Sin más, aquí comenzamos. El capítulo anterior estuvimos hablando sobre el periodo de los jueces, que fue una etapa tumultuosa en que líderes militares y triviales elegidos por Dios o el pueblo libraban a Israel de opresiones y enemigos, y eso prácticamente era algo cíclico, repetitivo. El pueblo se dejaba engañar, caían en apostasía y luego había un juez que los libraba de ese pecado. Y eso fue así durante mucho tiempo. Hablamos también sobre el periodo de los reyes. Hablamos sobre Saúl, sobre David y también el rey Salomón. Así que le hago la invitación que vaya a escuchar el podcast anterior. Mejor le hago la invitación a que repase todos los podcasts del Aprendiz Cristiano. Ahora bien, hablemos un poco de los profetas. Dios en esos años envió profetas. Hombres que no solamente predecían en contra de las desviaciones morales del pueblo, sino que también les advertían del juicio que vendría. Me refiero a los verdaderos profetas, porque hubieron también muchos falsos profetas. Muchos de estos profetas fueron también movidos por Dios para completar parte de las Escrituras. Algunos de ellos dieron información específica acerca de la venida del libertador prometido. Por lo general, los profetas no fueron bien recibidos ni por los israelitas y judíos, ni por sus reyes respectivos. Había una razón. Los profetas les daban un mensaje que ellos no querían oír. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo al pueblo: «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Isaías 29:13. La mayoría despreciaba el mensaje de los profetas y rehusaron confiar en Dios. Los israelitas los perseguían e incluso los mataban. Para complicar las cosas aún más, falsos profetas inspirados por Satanás perturbaban la escena espiritual. Aunque Dios había provisto instrucciones claras que capacitaban al pueblo para discernir la diferencia entre la verdad y el error, los profetas falsos eran mucho más populares, porque ellos le decían a la gente solo las cosas que querían oír, las cosas que eran agradables a ellos. ¿No les suena algo familiar en nuestros días también con los falsos profetas que tenemos hoy? Bien, hablemos un poco de los profetas de Dios, los verdaderos profetas. Usted ha escuchado la clasificación de los profetas en la Biblia, los mayores y menores. Y esto se basa únicamente en la extensión de sus libros en el Antiguo Testamento, no en la importancia de su mensaje ni en su influencia espiritual. En resumidas cuentas, todos los profetas son importantes. Los profetas mayores se les llama así a los autores de libros proféticos más extensos. El contenido de estos libros, como el de Isaías o Jeremías, aborda temas amplios y de gran escala, como el destino de naciones enteras. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es atribuido también a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, su designación como menores se debe a la menor extensión de sus escritos. A pesar de esto, sus mensajes son igualmente valiosos e inspirados por Dios. En la Biblia hebrea, los libros de los 12 profetas menores se agrupan en un solo volumen. Estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A estos profetas, Israel debió haberles prestado mucha atención, pero eso no fue así. Como comentaba antes, los profetas falsos también abundaban. La gente le prestaba más atención a ellos.
Y Dios castigó nuevamente a los israelitas por hacer caso a los profetas falsos. Y en un momento oportuno, Dios mandó un castigo. Los asirios invadieron el territorio de las 10 tribus del norte en el año 722 a.C. y las dispersaron por todo su imperio. La Biblia no registra un regreso organizado de estas personas a la tierra de Israel. Con todo esto, las 2 tribus del sur continuaron como un reino independiente hasta el año 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, demolieron el gran templo de Salomón y llevaron al pueblo al exilio. Mientras estaban en el exilio, es decir, fuera de su tierra, la gente comenzó a llamarlos judíos, una referencia al hecho de que la mayoría de ellos era de la tribu de Judá. Al no estar disponible el templo con centro de adoración, los judíos introdujeron las sinagogas como lugar para la interacción social y el aprendizaje y el estudio de las escrituras. El exilio duró 70 años, pero en el año 536 a.C., las tribus del sur empezaron a regresar para establecerse en y alrededor de Jerusalén, en el área antes ocupada por la tribu de Judá. El templo fue reconstruido, aunque no con la grandeza de los días de Salomón, y el sistema de sacrificios fue restablecido. Alrededor del año 400 antes de Jesucristo, el registro bíblico hace una pausa y permanece en silencio por un periodo de más o menos 4 siglos, es decir, 400 años. Sin embargo, la historia no se detuvo. Alejandro el Grande, el brillante general griego, barrió el Medio Oriente, incluyendo a Judea, en sus conquistas. Sus emisarios introdujeron el griego como el lenguaje comercial y la cultura helenista, es decir, griega, llegó a ser un símbolo cultural importante en los siglos venideros. Así que algunos judíos abrazaron libremente la cultura griega, se culturalizaron, cambiándola con sus creencias acerca de Dios. Estas personas fueron llamadas saduceos. Aunque su número fue pequeño, fueron personas ricas y con influencia. Procuraban controlar al sumo sacerdote y esa posición tan influyente llegó a ser comprada y vendida. Desafortunadamente, ellos también negaban que algunas porciones de la Biblia fueran verdaderas. Por tanto, los saduceos descartaron parte de la palabra de Dios. Durante unos 200 años, los judíos se mantuvieron constantemente bajo sucesivas fuerzas de ocupación griega, hasta en el año 166 a.C. Se rebelaron, Judas Macabeo liberó el pueblo con el fin de entrar con el periodo de autonomía. Durante ese periodo, un partido de judíos religiosos celosos, llamado fariseos, apareció en el escenario. Y aquí, un pequeño resumen de quién eran los fariseos. Bueno, los fariseos eran un grupo religioso y laico. A diferencia de los sacerdotes saduceos, los fariseos eran gente común, no pertenecientes a la élite sacerdotal, que se dedicaban a la interpretación de la ley. Se aferraban tanto a la ley de Moisés como a las tradiciones orales, creyendo que éstas debían aplicarse en todas las facetas de la vida cotidiana, estrictamente aplicadas. Su objetivo era la observancia de la pureza religiosa y el seguimiento de un código ético. Así que ellos sostenían la creencia en la libertad humana, la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. A pesar de su carácter separatista, gozaban de apoyo popular. Eran personas muy sabiondas, eran personas muy estudiadas, eran personas muy bien preparadas. Pero también querían seguir al pie de la letra todos los mandamientos de la ley mosaica. Y ellos decían que los saduceos habían pervertido esta ley. Los fariseos se opusieron a la influencia de la cultura griega. En su celo crearon un conjunto de leyes protectoras, entre comillas por supuesto, alrededor de la ley de Moisés, para que ninguna de las leyes verdaderas pudieran ser quebrantadas. Estas leyes adicionales llegaron a ser una autoridad en sí mismas, asumiendo un peso igual a la ley de Moisés. Los fariseos añadieron a la palabra de Dios muchas cosas que no decían. Otra fuerza social significativa en la vida de los judíos eran los escribas, el equivalente humano de una copiadora.
de un secretario. El término escriba implicaba educación y fervor religioso. Este grupo no formaba un partido político o religioso, más bien formaba una alianza de obreros. En este entorno, en este ambiente, empieza a hablarse de los romanos. La libertad de los judíos bajo el liderazgo de los macabeos duró más o menos 100 años. La mano de hierro de Roma destruyó la libertad judía en el 67, es decir, 67 años antes de Cristo, cuando el general Pompeyo entró en Jerusalén. Roma era muy tolerante con la religión judía siempre, y sobre todo cuando los judíos pagaran sus impuestos y no fomentaran ninguna rebelión. El mundo civilizado de aquellos días había entrado en una paz aparentemente. El Imperio Romano no podía de ninguna manera ser administrado efectivamente desde Roma, así que líderes locales fueron seleccionados para gobernar las diferentes regiones. Judea, ahora una provincia de Roma, fue asignado como un rey títere en manos de Roma, un hombre llamado Herodes. Llegó a ser conocido como Herodes el Grande, increíblemente cruel. Herodes era un seguidor de la religión judía solamente de nombre, bajo la autoridad de Roma. Él y sus descendientes gobernaron al resentido mundo judío durante los 100 años siguientes. La gente ansiaba un libertador, alguien que pudiera darles descanso. Más de 2000 años habían pasado desde que Dios prometiera por primera vez a Abraham que uno de sus descendientes sería el libertador prometido. A través de los siglos, Dios había contado con esas personas, a veces solo unos pocos, que creyeron a su palabra y fueron considerados justos por Él. Ellos habían esperado con ansiedad la venida del ungido. En esos primeros años del Imperio Romano, aquellos que abrazaron tenazmente las promesas de Dios aún esperaban que se cumplieran. El tiempo había llegado, pero ellos no se daban cuenta de eso. El escenario estaba ya preparado. Los ángeles del cielo seguramente guardaron un absoluto silencio. Satanás se estremeció de horror. ¿Quién sería este libertador prometido que en breve, en nuestro relato, aparecerá en la escena? Y hasta aquí con El Aprendiz Cristiano. Muchísimas gracias por haber escuchado este audio. Vaya, ya hemos prácticamente concluido con el Antiguo Testamento, una vista panorámica de lo que fue antes de nuestro gran Salvador. Sigue escuchando estos podcasts que en los próximos estaremos hablando sobre el Salvador prometido. Recuerda que estamos en todas las plataformas de streaming, o al menos las más conocidas. Búscanos como El Aprendiz Cristiano. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.